Buenas tardes a todas y a todos, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio con la presentación de la metodología de traducción de lenguas indígenas del CEPIADET. En esta ocasión, pues la presentación está dirigida a instituciones gubernamentales e instituciones educativas también, que de alguna manera tienen la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos y a través de la traducción y los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas. En esta ocasión vamos a tener un panel con diferentes personas, representantes de instituciones, y el objetivo pues es socializar esta metodología de traducción de lenguas indígenas que el CEPIADET ha sistematizado a partir de la experiencia de trabajo que han tenido intérpretes y traductores que forman parte del padrón de intérpretes y traductores del CEPIADET y que han brindado servicios de traducción de diferentes materiales, desde leyes, material de difusión de diferentes instituciones públicas, a través de, o más bien a lo largo de casi 20 años. En esta ocasión, quienes integran la mesa del Presidium son las siguientes personas. Nos acompaña el licenciado Tomás López Arabia, presidente del CEPIADET. Nos acompaña Araceli Juárez Chávez, traductora mixteca. Nos acompaña el maestro Víctor Manuel Vázquez Castillejo, secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca. Nos acompaña Elena García Ortega, traductora mije. Y nos acompaña también Gaby León Ortiz, coordinadora de interpretación y traducción de CEPIADET. Agradecemos también la presencia de diversas instituciones como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el licenciado Bernardo Rodríguez Alamilla, en su representación la maestra Jessica Yanit Rodríguez Robles. Nos acompaña la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, el maestro Marcelo Merino García. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la licenciada Elizabeth Lara Rodríguez, en su representación el doctor Juan Rodríguez Ramos. De la Secretaría de Interculturalidad y Pueblos Indígenas de Oaxaca y Afromexicanas de Oaxaca, el maestro Víctor Vázquez Castillejos. Del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la licenciada Elizabeth Sánchez González. Del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la maestra Sandra Pérez Cruz. De la Subsecretaría de Transversalización de la Perspectiva de Género y Derecho de las Mujeres, la licenciada Nidia Betsabé García Pérez. De la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas, la licenciada Mariana Karina Patrón Hernández. De la Universidad La Salle de Oaxaca, de la Unidad de Lenguas Modernas e Interculturalidad, el maestro Enrique Cruz Pedraza. De la Maestría en Traducción e Interpretación de Lenguas Indígenas de la UAPJO, la doctora Lorena Córdoba. De la Dirección de Servicios Periciales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el licenciado Arisbe Rosario Bolaño Cisneros, el coordinador de Investigación Educativa Indígena del CEDELIO, el maestro Crescenciano Hernández Cuevas. Y el docente y coordinador de Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas de la ULIM, el licenciado Feliciano Carrasco Regalado. Y principalmente nuestro agradecimiento a todas las traductoras y traductores que hoy se dieron cita para conocer y también reconocer parte de su trabajo en esta metodología de traducción. Bienvenidas. Voy a ceder el uso de la voz al licenciado Tomás López Arabia, presidente del CEPIADET, para
la bienvenida y el encuadre de este evento. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por pues asistir a este espacio de presentación de este documento, de esta metodología que haremos en un momento más. Gracias nuevamente a la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba por el espacio. Y bueno, pues como siempre un saludo al doctor Michael y al doctor Sebastián por darnos las facilidades de encontrarnos en este espacio. Muchas gracias también al maestro Víctor Cata, secretario de Interculturalidad de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca, y bueno, a mis compañeras con quienes hemos coincidido en este tema, particularmente de la traducción, a Araceli Juárez, intérprete de la lengua mixteca, a Elena García, intérprete de la lengua mije, y a mi compañera Gaby León Ortiz, de la Coordinación de Interpretación y Traducción. Y bueno, a las personalidades, autoridades que nos acompañan en esta tarde, también a alumnos y alumnas, a intérpretes, a traductoras de distintas lenguas indígenas. Y bueno, pues muy brevemente, hace 20 años cuando empezamos a desarrollar estos trabajos, pues en realidad en muchas ocasiones lo hacíamos, sí, lo hacíamos de manera nocional, es decir, pues nos decían, haz una traducción e incluso se usa todavía de manera indistinta el concepto del intérprete y traductor, y más o menos por ahí, desde un poquito más de una década, hubo un consenso entre organizaciones, entre la propia academia, que el intérprete y traductor tendrían que diferenciarse. Si bien es cierto, normativamente se usan de manera indistinta para términos prácticos y para términos de procedimientos judiciales particularmente, nosotros apelábamos a identificar estas dos figuras de manera distinta. El intérprete para la parte oral y el traductor para la parte escrita. Eso no implica necesariamente que una de las funciones tenga más valor que la otra, sino más bien cada una tiene sus complejidades. Y en ese sentido, desde hace un poquito, por ahí del 2016-17, con mi compañera Edith y también con otras colegas, empezamos a trabajar, empezamos a reflexionar cómo las traducciones podrían adquirir un sentido mucho más, no sé, utilitario, más que solamente hacerlos por hacer. Y voy a ser bastante honestos. En el tema del servicio público, en muchas ocasiones lo que nos tenemos en la mente es que, pues, ¿para qué traducimos si nadie lo va a leer? Y efectivamente, las lenguas indígenas de algunas en un tiempo para acá, pues son lenguas predominantemente orales. Y justo pues estamos en un espacio en donde estas lenguas históricamente no estaban en ese contexto, sino más bien habían sido lenguas que muchas de ellas con una tradición histórica enorme en materia de escritura, la lengua chocholteca, la lengua mixteca, etcétera. Sin embargo, pues actualmente y en nuestros tiempos, estas lenguas ha predominado la oralidad. Y en ese sentido hay esta idea de que ¿para qué se escriben si nadie las lee? Y nosotros desde el CEPIADE hemos insistido que si bien es cierto, en muchas ocasiones no se leen, pero sí tiene un grado simbólico el poderlas desarrollar, algo que los lingüistas le llaman cómo estas lenguas adquieren esa planificación de estatus, es decir, logran adquirir un reconocimiento social. Y en ese sentido, y particularmente con este material que vamos a presentar el día de hoy, nos abocamos a la tarea de decir, a ver, sí es cierto, hay un reto enorme para que las personas puedan leer en la propia lengua lo que se está escribiendo, pero creo que también hay avances sustanciales, no solo en materia del servicio público, sino en otras materias, particularmente donde se usan las lenguas indígenas, en materia literaria, por ejemplo, y tenemos a un referente en ello aquí a mi izquierda, quien lo ha hecho históricamente, y justo pues nos preocupó cómo hacer que estas traducciones cobraran sentido y empezáramos a revisar la manera en la que están llegando al público al que queremos que lleguen. Entonces, en ese momento, pues Edith, Mariana, Rosario, Sagrario, si no me equivoco, Sagrario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, empezaron a escribir y a desarrollar este tipo de ejercicios
y también le agradecemos infinitamente a la Universidad de Germenstein, ¿sí? Germenstein, Alemania, en donde Edith Matías y Gaby León tuvieron la posibilidad de hacer una instancia académica cuando se construyó y se diseñó la maestría en interpretación y traducción que aloja la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Nos costó mucho llevarlo a un documento porque no es sencillo. Sin embargo, este documento que presentaremos el día de hoy intenta justamente no solo insistir en la necesidad de visibilizar las lenguas indígenas, sino cómo llevamos a elementos didácticos el ejercicio de estos documentos, pero sobre todo, porque también debemos de reconocer que actualmente hay una necesidad de muchas instituciones en traducir materiales. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo y si en realidad eso que estamos haciendo está logrando cumplir con su objetivo? Y un poco lo que busca este material es contribuir a ese ejercicio, que quien, aunque no hable una lengua indígena, tenga la posibilidad de hacer esta revisión y de darse cuenta si el sentido de la primera oración, antes de llegar al parafraseo y a la traducción y a la retrotraducción, de la que nos van a hablar en un momento más, sí está teniendo un sentido para el fin que se está buscando. Entonces, pues en conclusión, este material que queremos poner a disposición particularmente no solo de intérpretes, de traductoras, de personas traductoras, sino de instituciones, pueda ser de utilidad para justamente empezar a dimensionar ese gran trabajo que hacen las compañeras, los compañeros al momento de trasladar una lengua a otra, ahora sí, de manera escrita. Entonces, pues eso presentaremos con ustedes el día de hoy, y pues muchísimas gracias, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio, y bueno, no abuso más de la palabra para darle el uso de la voz a las compañeras y los compañeros, al compañero que estarán conversando sobre ello el día de hoy. Gracias, Edith. Te regreso el uso de la voz. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Tomás. Bueno, ahora voy a ceder el uso de la voz a Araceli Juárez Chávez. Como ya dijimos, ella es traductora de la lengua mixteca, quien nos compartirá desde su experiencia la utilidad que ha tenido la metodología de traducción y para qué le ha servido. Gracias. Tacontisanti tu ventiti cuena batsi kivichi me batsi news nubiko news savi chananda kani lulu nishigunya nikutuawe chachuwe cueña tutu taguanta si hago sago no sanchila asanchila chasago. Muy buenas tardes, les saludo desde la comunidad de San Juan Mixtepet. Voy a contar mi experiencia. Si bien no tengo una preparación profesional o una licenciatura o maestría relacionada a la traducción, llevo alrededor de 15 años más siendo traductora e intérprete de mi lengua. Fue casualidad cuando me tocó la primera interpretación hacerla en la clínica de mi pueblo, porque muchas de las mujeres que llegaban a atenderse pues no entendían el español y yo estaba dando mi servicio social, y ahí fue cuando nació mi inquietud por querer aprender a escribir mi lengua y a llevarla a papel o poder hacer una interpretación y poder ayudar a más personas. En este transcurso de mi preparación, tal vez un poco empírica, con algunos también talleres que ofrecen justamente las instituciones, las organizaciones como lo es CEPIADET, pues conocí esta metodología. Si bien yo ya hacía traducción escrita e interpretación, no había una forma de, justamente como ya lo mencionaba el licenciado Tomás, de hacer una evaluación de qué tan buena es la traducción o la interpretación que se está haciendo. El primer contacto que yo tuve con esta metodología, que realmente es una herramienta didáctica bastante útil, no solo para los que somos traductores e intérpretes, sino para las instituciones que solicitan de nuestro trabajo, poder evaluar qué tan eficiente es el trabajo que se está haciendo. Sabemos que muchas de nuestras lenguas todavía no tienen una norma de escritura, todavía no hay una forma correcta de escribirlo hablando gramaticalmente o
bueno, sobre todo eso, ¿no? Una norma, una alfabetización en nuestras lenguas, pero hay una forma, más bien esta herramienta vino a ser una forma de que nosotros podamos evaluar y hacer una traducción de manera correcta. Esta herramienta pues tiene 4 columnas, así la conozco hasta ahorita como el cuadro de 4 columnas, donde la primera columna está el texto origen o el texto original, de donde vamos a basarnos para hacer la traducción. La segunda columna tiene el parafraseo o paráfrasis. La tercera columna tiene la traducción como tal en la lengua indígena, y la cuarta columna la retrotraducción. Como la primera columna, como ya la mencioné, la segunda columna, que es el parafraseo o paráfrasis, en lo particular a mí me ha servido ahora que ya estoy como coordinadora o revisora de varios textos en lenguas indígenas o traducciones en lenguas indígenas que incluso no son las mías. Es una herramienta o es una parte para darnos cuenta qué tanto el traductor ha entendido el texto original, cómo lo puede pasar a sus propias palabras o en palabras comunes, algunos términos técnicos. También la forma en que yo le he dado uso en lo particular es cuando se requiere una traducción y la persona que va a realizar la traducción desconoce, por ejemplo, de leyes, pero no hay más traductor que pueda hacer esta traducción. Entonces nosotros como revisores lo que hacemos es parafrasear, ¿no? Muchas veces nosotros llenamos esa columna, lo ponemos en palabras comunes para que el traductor o el intérprete le sea más fácil entender, basarse en el texto original y en el parafraseo que ya les dejamos, ¿no? Como para facilitarles la traducción. Y también ahí podemos, como ya lo mencioné, pues darnos cuenta si la persona que está interpretando realmente conoce la lengua y está entendiendo los términos, porque pues no me dejarán mentir, pero hay muchas personas que lamentablemente con tal de obtener un ingreso, aunque no se comprenda bien la lengua o no se comprenda bien los textos, pues a veces hacen estas traducciones que lamentablemente no llegan de manera correcta a la población a la que deben de llegar. Entonces es como un primer paso para saber que el intérprete o el traductor está entendiendo el texto que va a traducir o va a interpretar. La tercera columna, que es la de la traducción de la lengua, pues ahí es donde ellos escriben la lengua como tal, ¿no? Ya están haciendo la traducción y como comento desde un principio, muchas de nuestras lenguas, especialmente hablando de la mía, que es Tunzavi o mixteco, hay muchas variantes. Por ejemplo, en el mixteco hay 81 variantes y cada una tiene sus particularidades, ¿no? Ninguna se parece 100% o muchas pueden coincidir hasta un 80, otras hasta solo un 50. Entonces, ahí cada traductor va a escribir de acuerdo a cómo haya aprendido. Nosotros no nos vamos a enfocar en cómo está escribiendo, si está usando la letra correcta, más bien si está logrando que el mensaje llegue, ¿no? El mensaje original llegue. Entonces, en la retrotraducción es donde nosotros nos damos cuenta de cómo está interpretando una palabra. En nuestras lenguas no hay palabras, digamos, exactas para traducir, ¿no? Entonces nosotros usamos o creamos neologismos para a veces hacer una traducción. Entonces en la retrotraducción es donde nosotros vemos si el traductor, o más bien yo como traductora, puedo decir casi literalmente lo que está escrito en mi lengua. Así la institución, el revisor o la persona que esté supervisando la traducción podrá entender si yo estoy pasando el mensaje correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa que muchos, hasta ahorita, pues que hemos coordinado algunas traducciones, pues algunos traductores nos dicen, es que yo no puedo hacer una traducción literal porque
para empezar, ¿no? En muchas de nuestras lenguas no hay una palabra que diga simplemente la palabra derecho. No hay, no existe en nuestra lengua. Entonces tenemos que buscar cómo interpretarlo y llevarlo a una escritura. Entonces, esta herramienta ha sido muy útil sobre todo, como vuelvo a repetir, en mi experiencia, para poder evaluar si una traducción está hecha de manera correcta. Y también nos ha ayudado este cuadro o esta herramienta para que otra persona de la comunidad pueda avalar lo que se está haciendo, ¿no? Y poder mostrárselo a una persona de la comunidad. Y si bien no hay todavía una norma, escritura que podamos leer y comprender todos, pero al basarnos entre la escritura en la lengua y la retrotraducción, podemos, o una persona de la comunidad puede avalar y decir, ¿sabes qué? Si se está haciendo una interpretación correcta, estoy de acuerdo con lo que está escrito, o simplemente no estoy de acuerdo porque no se está haciendo una interpretación adecuada, porque para eso también se tiene que tomar en cuenta todo el contexto comunitario, ¿no? Para hacer una traducción se toma el contexto, la forma de hablar, la forma de vivir, la forma de relacionarnos, ¿no? E incluso en algunos textos en lengua, a veces cuando hacemos la revisión, muchos están usando diminutivos o están usando palabras que en el español para nosotros podrían ser consideradas como discriminatorias, ¿no? Sin embargo, en la lengua no tienen ese contexto. Entonces, este cuadro pues es de bastante utilidad, sobre todo para darnos cuenta de todo eso, y aún, como ya lo mencionábamos, pues personas que no son hablantes de la lengua pueden hacer uso de esta herramienta para evaluar una traducción. Entonces, en mi experiencia ha sido una herramienta muy útil. Me he tomado la libertad de replicarlo incluso en mi área de trabajo, que es educativo, como una herramienta didáctica, y también pues de manera particular como traductora y como revisora de traducción en lenguas indígenas. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Araceli. Pues como bien escuchamos, la traducción es un proceso, ¿no?, que conlleva el entendimiento, luego trasladar el mensaje y finalmente una verificación. Voy a ceder el uso de la voz a el maestro Víctor Manuel Vázquez Castillejo, secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para que nos cuente también un poco desde la institución cuáles son los retos a los que se enfrentan al gestionar procesos de traducción y cómo ha funcionado esta metodología. Rugapadio Gelato, Yanachi, Duna Berie, Chela Chidua, Subaniara Rinecubeche, Tomás López Arabia, Nesaqueca, Nearaceli Juárez, Nelena García, Negabi León, Nelato, Saca, Pedaturari, Shkiche Pelato. Pues un saludo afectuoso, estimado Tomás. Saludo con afecto también a las compañeras que están aquí con nosotros, a Araceli, a Elena, a Gaby y a los representantes de las diversas instancias que han sido convocados, al público en general. Muchas gracias por estar aquí ante un tema emocionante, pero también complejo, ¿no? No es una cosa fácil traducir o interpretar. Oaxaca, nuestro estado, desde siempre, desde hace muchos años, siempre ha sido un estado políglota, un estado con una diversidad lingüística sorprendente, ¿no? En el estado se hablan 176 variantes de lenguas, de 15 lenguas generales, y creo que también por eso los zapotecas nos dejaron un pensamiento milenario que habla de esa diversidad y hacen aquí la metáfora con el maíz. El maíz también, los diversos granos de maíz que hay en Oaxaca también reflejan esa diversidad. De las 59 variedades que hay en el país, creo que 37 hay aquí en el estado. Entonces este pensamiento dice de que Girano Nácano,
gache gache yubasti tobiciniza. Todos somos los diversos granos de maíz de una misma mazorca. Creo que hay todavía testimonios, lugares que hablan de esa concentración de diversidad. En mi infancia, allá en Juchitán, me tocó pues caminar en el mercado de Juchitán y oír diversas voces, oír el mije, el ayuj de San Juan Guichicobi, oír el amponsomé de los Chimalapas, el soque de los Chimalapas, oír el lajtay, el chontal de Astata, de Guamelula, o cuando íbamos allá al segundo viernes en Astata, oír el guave de San Mateo del Mar, el ombeyatz, y pues el zapoteco con sus variedades. El zapoteco de Juchitán no es igual que el zapoteco de Ixtepec, no es igual que el de Iztaltepec, ni el de San Blas, Atempa o Tehuantepec, ¿no? Entonces en esa diversidad lingüística crecí. Cuando se da la conquista, pues también los españoles tuvieron que recurrir a lo que ellos llamaron faraútes o lenguas, ¿no? Que eran los que empezaron a aprender los idiomas dominantes o por geografía de aquel tiempo, pues fue el náhuatl, ¿no? Que estuvo extendido en muchos lugares de nuestro país, de nuestro estado. Las lenguas zapotecas en Oaxaca, las lenguas mixtecas, el bloque de las lenguas mayas allá por Chiapas y la península, y así había como estos bloques grandotes. Y el mercado de Juchitán en estos días, pues se ve ahí todavía esa convivencia entre diversas lenguas. El mercado de Tlacolula, por ejemplo, con sus diversas variedades, cómo se comunicaban. Pues yo creo que en los 80s me tocó ver una experiencia con mi abuela. A veces es el sentido común el que está de por medio para cosas de la vida cotidiana, que siempre lo cuento porque se me quedó muy grabado. Mi abuela pues no habló español, solamente hablaba zapoteco. Y esta señora Mije, las Mijes siempre vendieron café. Y esta señora venía en el camino aplaudiendo y gritando lo que ella venía vendiendo, que era café, pero decía cajué. Y en cada aplauso, cajué. Y mi abuela me dice, vete a traer un trasto y llama a la señora que viene. Y ya la llamé y se acercó. Y mi abuela le puso el trasto. Y la señora en su medida, una latita que traía, empezó a poner una medida, 2, 3, hasta que llegó a 10 medidas. Y ahí mi abuela le dijo que alto. Entonces ella abrió las manos y mi abuela le puso 1 peso, 2 pesos, hasta que llegó a 10 pesos. Ya cuando llegó a 10 pesos cerró su mano, mi abuela le abrió la mano y le quitó 4 pesos. Y ella dijo que no y siguió con las manos abiertas y le puso 1 peso, 2 pesos, ahí cerró su mano. Mi abuela le volvió a abrir la mano y le quitó otro peso. Bueno, dijo ella que sí, estaba bien. Entonces ya se iba a ir cuando vio que iba la gatita con sus gatitos. Y señaló ella, dice mi abuela, sí, dice, y me dice, muéstrale la bandeja. Y me puso ella como otros 4 medidas de café. Entonces me dice mi abuela, así que era camistuca, neñácame, agarra todos los gatitos con la mamá, dice, y échalos en este saco. Y ahí agarré y los metí en el saco, ¿no? Pero la mamá se escapó. Y como vio la señora que se escapó la mamá, me quitó otra medida de café. Entonces mi abuela me regañó porque no fui más rápido. Me dice, aquí en Aguatilunja, me dice, qué tonto eres. Me dice, hubiera agarrado a la gata. Y los gatitos solitos se acercan, ¿no? Entonces, pues total que ya se fue la señora. Sin mediar palabra, para la vida cotidiana, compró café, negociaron, hicieron trueque y regatearon, ¿no? Entonces eso pues nos habla de una parte de cómo fue en un estado tan diverso lingüísticamente, ¿no? Con familias lingüísticas que no tienen nada que ver uno con lo otro. Este trabajo que está haciendo el amigo Tomás desde Cepiadet, de presentarnos una metodología de traducción de las lenguas indígenas, pues sí es importante, pero es complejo, ¿no? Y sobre todo si le añadimos toda la campaña de discriminación, de racismo, de clasismo que empezó desde la colonia, ¿no? Y la persecución que hubo. Hay un documento de 1770 más o menos, por ahí va el año, de un tal Lorenzana, un obispo, un sacerdote con jerarquía, en donde estaba prohibiendo a los caciques, les decía que si ellos permitían, que si ellos hablaban su idioma
o permitían que se hablara el idioma en sus dominios, en sus territorios, se les iba a quitar el derecho a montar caballo, el derecho a usar armas, el derecho de anteponer su nombre el don y el derecho a vestirse a la usanza española, ¿no? Entonces son como requisitos que daban el estatus para que se te reconocieran todos estos derechos, ¿no? Y eso, pues desde ahí había como una marginación hacia las lenguas originarias. Y todo ese proceso en la época colonial y todo el México siglo XIX, México independiente, que también no nos fue tan bien, cuando se crea la SEP en 1921 hay otro golpe más, porque se impuso ya oficialmente el español desde el nuevo Estado mexicano como lengua hegemónica, lengua dominante, lengua donde había que hacer una cruzada como si fuera medieval, una cruzada con textos de libros, de textos gratuitos basados en el pensamiento judio-cristiano, grecolatino, y con el eslogan de llevar la luz a los lugares más recónditos del país. ¿Y cuál es la luz? Pues el español y la escritura. ¿Y cuáles son los lugares más recónditos? Pues los pueblos donde no se hablaba español, donde se hablaba lenguas. 1921 creo que no se llegaba ni al 10% de personas que hablaran español. La mayoría, todo el grueso de la población hablaba lenguas originarias. Esas campañas racistas, discriminatorias, pues hicieron su efecto en Oaxaca. Por 1870 y tantos murió el último hablante del Solteco. En 1917 Franz Boas documentó al último hablante del Pochuteco allá en San Pedro Pochutla, ¿no? Y así, y ahorita estamos en este proceso de lenguas que estamos viendo que se van retrocediendo, ¿no? Creo que no es suficiente 1 año, 2 años, 3 años, 1 sexenio, 2 sexenios para revertir el proceso. Creo que hay que ser realistas, hay que ser objetivos. El proceso de castellanización empezó desde la colonia y se fortaleció en el México México independiente. Se fortaleció más en 1921, ¿no? Ya desde una institución oficial como la SEP, y desde ahí empezó el horror, esa violencia lingüística que se ha normalizado y nadie quiere hablar. ¿Por qué estoy haciendo todo este recuento? Porque desde la Secretaría de las Culturas me ha tocado caminar en territorio, hacer el trabajo de escucha, ver, ¿no? Y queremos hacer al final de este año un encuentro para hacer catarsis, para hablar de esa violencia lingüística que se vivió en los 70s, en los 80s, y que ahorita estamos viendo la consecuencia de que, porque los papás ya no le enseñaron el idioma a sus hijos. No es culpa de los papás, porque no solamente es decirle al papá, échale ganas y enséñale a tu hijo tu idioma, cuando ves que toda la vida administrativa, toda la vida académica, toda la vida jurídica, médica, se desarrolla en español, ¿no? Y estos trabajos que se están haciendo son importantísimos, ¿no? No hay que minimizar esos trabajos de hacer una metodología de traducción de lenguas. Los programas que estamos desarrollando desde la Secretaría no van a tener su efecto si no son sistemáticos, si no trascienden el sexenio. Cuando empezó la castellanización en 1921, no se detuvo. Fue de manera constante, permanente y fija. Hay que desplazar a las lenguas. Y estaba evidente y no evidente, el racismo estaba a flor de piel. Y no solamente sufrimos la violencia por las lenguas, sino se sufrió la violencia desde la ropa, desde la comida, desde lo que piensas, ¿no? Y desde ahí se empezaron a acuñar frases que lastimaron mucho, ¿no? Y hacer este encuentro a final de año sobre esa violencia lingüística va a ser muy importante, porque vamos a recoger muchas cosas que nos van a permitir crear estrategias y caminar en este camino de la traducción, por ejemplo, de la interpretación, de atender a una población vulnerable. Entonces, creo que el trabajo que está haciendo el maestro Tomás desde CEPIADET, juntamente con las traductoras, con todas las instituciones, es importante que todas las instituciones y la sociedad hagamos alianza para que podamos avanzar en este proceso por los derechos lingüísticos de nuestro Estado,
y pensar que el patrimonio lingüístico de Oaxaca es una riqueza y no es un problema y no es un obstáculo. Y claro que hay cosas que tenemos nosotros que atender, ¿no? Y pues a grandes rasgos eso sería mi participación, y resaltar también esta importancia de traducir, que no es cosa fácil, ¿no? Es una cosa donde no se nos debe olvidar de que son lenguas totalmente diferentes, que no tienen nada que ver el zapoteco, en mi caso, con la lengua española, que la estructura del español primero marcas el sujeto, luego el verbo y luego el objeto, mientras que en zapoteco es primero el verbo, luego el sujeto y luego el objeto. Por eso dicen que hablamos tan chistoso, ¿no? Y hay casos donde la gente que en su mente, en su cabeza, como si tuviéramos una cajita de sustantivos, de verbos y de objetos, y automáticamente en zapoteco ponemos primero la cajita del verbo. Por ejemplo, la palabra olvídame de mí. No, si yo les digo olvídame de mí, pues sí me van a entender, pero se van a dar cuenta que no estoy hablando bien. Y lo que yo les estoy diciendo es que olvídate de mí, pero estoy siguiendo la estructura del zapoteco, ¿no? Verbo, olvidar, después la marca de la persona que es el sujeto, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace hablar así. Pero creo que los pueblos originarios han dado muestra de ser más receptivos para ser bilingües que los que nacen hablando español, no que solamente se quedan a veces con solo el idioma español y no hay como otra manera de mirar el mundo, y eso creo que es lo que permite un trabajo de traducción. Los intérpretes y los traductores lo saben y nos meten en un atolladero, y nos meten también, si yo fuera intérprete o traductor del inglés y el francés, pues no habría problemas, porque tengo ya los libros, están las bibliotecas, está todo desarrollado, los conceptos, los pensamientos, son culturas que hablan diferentes lenguas, pero han vivido en un mismo marco cultural, lo tienen. Y nosotros no, si me dicen a mí, traduce surrealismo al zapoteco, lo voy a traducir, pero no tiene sentido para el que habla la lengua si no se lo explico qué es surrealismo. No tiene sentido que yo traduzca conceptos y que queden tan bonitos si no le doy una vuelta dentro de mi pensamiento, de cómo lo entiendo yo. Una asociación religiosa, un grupo religioso me buscó una vez para que yo tradujera un fragmento de la Biblia, una parte de la Biblia. Entonces, ahí hay una parte donde dice que si más o menos, que si tú no haces las cosas bien, Dios te va a castigar. Entonces, en el pensamiento de nosotros, castigar es morder, ladrar. Entonces, cuando se los pasé y lo vieron, esta retrotraducción que dicen, me obligaron a hacerlo para que supieran qué estoy diciendo. Como en la época colonial. No está aquí el que me está dictando, a ver qué estás poniendo ahí. Entonces, cuando se dio la vuelta, regresó al español, me dices que Dios no es un perro. Le digo, no estoy diciendo que Dios sea un perro, lo que estoy diciendo es que en mi concepto, castigar es ladrar. Pues quítalo. Me dice, pues no lo voy a quitar. Le dije, déjalo así, porque no se va a entender. ¿O qué quieres tú que yo ponga? O si tú sabes, pues hazlo tú, ¿no? Bueno, con eso termino mi participación. Muchísimas gracias, y efectivamente, ¿no? Esta parte de verificación de la retrotraducción precisamente surge a partir de la necesidad de que las instituciones que encargan las traducciones tienen también la necesidad de verificar que el mensaje que están transmitiendo llegue de manera adecuada. Y sí, muchas veces solemos decir, pues mejor que lo haga otro, que lo haga alguien que sí sepa. Quiero también mencionar que estamos haciendo una transmisión por Zoom. Hay personas conectadas de manera virtual, entonces también para que más adelante puedan enviar sus preguntas también de manera virtual. Voy a ceder el uso de la voz a Elena García Ortega, traductora Mije, para que nos cuente y nos comparta pues cómo estos elementos de la metodología de traducción brindan también elementos para asegurar la fidelidad de los mensajes.
creo que me tocó la pregunta más difícil. Bueno, Dios kuhuyip ko hawato when we saw when the schmodets es cham negach na machak cha de nektung di ta de junden ha mo tundax di show ach sepiadet pues es au ayuk nyahtuk muhmech es nidon ish mich donmech when we cha de spudig komech cha de nektung me di bejam moguk de diakoten oikotaminte oikotamhate mochade itanashen me di mi moguk me di bejaya pat cham es nido me di babya pat moha hun pushnen pues cham stu au mas au ayuk nga yakan ben wischen cha de nyahtuñ cha tung me di bejam te ya ajunyen mosen nido te nyahtuñ. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Pues gracias por la invitación para compartir un poco de mi experiencia sobre esta metodología, ¿no? Y básicamente quisiera enfocarme en 3 elementos en donde yo he ocupado esta metodología, ¿no? La primera tiene que ver yo como traductora, ¿no? La segunda como revisora de textos del español y en lenguas indígenas, y la tercera como editora. Creo que también me ha tocado esa parte de editar, diseñar también materiales en lenguas indígenas, y pues para mí es muy importante colocar el día de hoy. Bueno, pues esta metodología para mí sí representa un avance importante en el ámbito de la traducción del español a lenguas indígenas, ¿no? Es una herramienta pues que me ha permitido pues realizar un trabajo más ordenado, ¿no? A diferencia del formato espejo con la que inicié mis traducciones, como también compartía la compañera Araceli, si bien es cierto, no tengo una formación como tal, como traductora, sin embargo, también he tenido formación en las escuelas. No creo que me ha tocado la suerte de estar en instituciones educativas interculturales, ¿no? Estuve en el Bachillerato Integral Comunitario, donde justamente pues nos enseñaban a escribir en nuestras lenguas indígenas. Posteriormente, pues en la universidad estuve en el Instituto Intercultural Superior Ayuc, donde justamente pues también había esta materia de lengua oral y escrita. Y pues por destino de la vida, pues también conozco a Sepiadet, llego a Sepiadet, donde justamente pues me formo ya de manera profesional como intérprete y como traductora, ¿no? Entonces es allí donde empiezo a conocer esta metodología. Sin embargo, digo, ya había hecho pequeñas traducciones, pero pues era en este formato de 2 columnas, ¿no? El texto origen y luego a la traducción, ¿no? Bueno, en un primer momento, pues como traductora, como ya lo mencionaba, pues sí me ha ayudado bastante, aunque también debo reconocer pues que ha implicado también un proceso de adaptación y de aprendizaje, ¿no? Porque cada quien tenemos como una manera o un hábito de trabajar, de hacer las traducciones, y de repente te presentan como esta metodología, pues dices, ay, pues es que yo ya tengo mi forma de trabajar, ¿no? Sin embargo, pues me parece que ha sido bastante importante, porque justo podemos acercarnos a la fidelidad del mensaje. Quisiera igual un poco centrarme en la primera columna. Ya un poco la compañera explicaba, ¿no? Que son de 4 columnas, que es el texto origen, parafraseo, la traducción y la retrotraducción. Y pues yo un poco en mi experiencia con el parafraseo, pues la verdad es que también ha sido un reto, ¿no? Sin embargo, pues también ha sido una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque justamente esta primera columna, digo yo que es como el caminito que abre, no es la puerta que abre para poder trasladar los mensajes, el texto original a nuestras lenguas, ¿no? Entonces, este parafraseo justo lo que implica pues es pasarlo a nuestro lenguaje más sencillo, ¿no? De tal forma
que podamos hacer la traducción o podamos explicar, ¿no?, el texto, ¿no?, para que se pueda entender. Entonces, algo importante que noto es que, pues sí, muchas veces nos dificulta, ¿no? Pero sin embargo, pues es una herramienta que te hace ver realmente si estás entendiendo, si estás comprendiendo el texto, ¿no? Entonces, me parece a mí que sí es bastante importante esta primera columna para posteriormente pasar lo que es la traducción y la retrotraducción, que esto pues nos ayuda pues a hacer también como que también nos autoevaluamos, ¿no?, como traductoras, ¿no?, que justamente eso hace que yo como traductora pueda verificar si el mensaje que yo estoy traduciendo pues sí está conservando pues la originalidad del texto, ¿no?, del texto principal, que en este caso es el mensaje, ¿no? Y luego, en un segundo momento, como revisora, actualmente estoy revisando algunos textos en diferentes lenguas indígenas, ¿no? Que no es el ayuk, yo hablo el ayuk, no, pues justamente pues estamos pues haciendo esta colaboración, ¿no?, de revisión de estos textos. Entonces, pues ahí lo que la metodología me permite pues es justamente evaluar qué tanto la persona traductora conserva la fidelidad del mensaje, ¿no? En este sentido, pues la metodología resulta útil tanto para quienes hablamos una lengua diferente, ¿no? En este caso como mi lengua, que es el ayuk, y tanto para quienes no hablan una lengua indígena, e incluso, igual ya lo comentaban, para las instituciones solicitantes, ¿no? Entonces, aparte, en sí mismo el cuadro, pues la verdad es que viene bastante ordenado, los textos se van colocando pues por mensaje, por oraciones, ¿no? Entonces eso también ayuda muchísimo a no perder el hilo de la traducción, ¿no? Porque a veces también lo que pasa es que en un primer párrafo dije una cosa, en el segundo párrafo ya lo estoy cambiando, ¿no? Entonces lo que hace también este cuadro de 4 columnas es justamente pues llevar este hilo del mensaje, ¿no? Entonces, pues en las instituciones pues también justo les ayuda, ¿no?, para que también puedan verificar qué tanto el mensaje pues tiene esta fidelidad, ¿no? Es también algo muy importante que he detectado, ¿no?, como ya lo mencionaba, que puede ser como una autoevaluación. Sin embargo, me parece también a mí que esta metodología pues lo más recomendable es trabajar entre pares lingüísticos, ¿no? Es decir, que yo puedo hacer la traducción y la retrotraducción, sin embargo, otra persona pues puede revisar mi retrotraducción para ver si realmente este mensaje sí se está entendiendo, ¿no? Entonces, creo que también es un punto importante que hay que considerar, ¿no?, para trabajar esta metodología. Y luego, como editora, pues la verdad es que, como ya lo mencionaba, ¿no?, es bastante práctico recibir un texto bastante ordenada, ¿no?, porque hace que se identifique con claridad dónde va cada fragmento o mensaje, ¿no? Y esto permite pues que el proceso de edición respete la originalidad del contenido como la estructura de los mensajes, ¿no? Porque si bien yo soy editora, pero me llega mensaje del chinanteco, ¿no?, y si no viene como esta parte de la tabla de 4 unidades, pues es difícil para mí como editora identificar pues dónde va cada mensaje, cada oración, cada frase, ¿no? Entonces me parece a mí que en esta parte también ha sido bastante importante. Y pues finalmente lo que puedo decir es que sí es una herramienta bastante importante, ¿no?, que nos acerca justamente a hacer este trabajo de traducción, ¿no? Sin embargo, pues también siento que pues es un trabajo que se debe de hacer de manera colaborativa, ¿no? En sí mismo, la metodología pues no puede como tal decir si el mensaje se está haciendo o está conservando la fidelidad, ¿no? Porque también pues tiene que ver mucho como traductoras, ¿no? Qué tanto también de responsabilidad estamos teniendo al hacer este trabajo, ¿no?
Y esto implica pues mucho más allá, ya lo comentaban un tanto las personas que me antecedieron, ¿no? Tiene que ver mucho tanto como la ética profesional de nosotros como traductoras, ¿no? Pero también pues va más allá de las habilidades lingüísticas, ¿no? De conocer cómo se estructura una lengua, de conocer cómo se escribe nuestra lengua, cuáles son como los alfabetos, ¿no? Entonces, también como entender justamente, ¿no? A veces lo que pasa es que de repente queremos hacer la traducción literal, ¿no? Queremos pasar el mensaje así tal y cual como dicen, ¿no? Sin embargo, en nuestras lenguas, pues esto va cambiando, tiene otro sentido, ¿no? Entonces, creo que allí, pues eso justo interviene como este trabajo en equipo, si bien ya tenemos la metodología, ya hay un avance, pero pues justo, ¿no? Es un trabajo colaborativo. ¿Por qué también lo digo? Justo porque esta metodología pues implica trabajo, implica esfuerzo, implica tiempo, ¿no? A diferencia del formato espejo, que es leer, comprender y traducir, ¿no? Entonces eso pues aumenta un poco más, ¿no? Sin embargo, a veces también como que resulta así de, ay, pues ya quiero terminar este trabajo porque ya me están pidiendo, solo me dieron un mes, solo me dieron 15 días, ¿no? Entonces, así como que de repente, pues abruma, ¿no? Entonces, más bien es también para que realmente tenga un mensaje, la fidelidad, pues justo necesitamos esta colaboración, tanto para las instituciones o las personas que solicitan este tipo de trabajo y también como nosotras como personas traductoras, ¿no? Destinar este tiempo pues para que realmente podamos cumplir este fin o este objetivo, pues que es acceder a la información en nuestras lenguas indígenas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, vamos a continuar ahora con la proyección del video de traducción de lenguas indígenas. Desde su constitución, el CEPIADET ha tenido como uno de sus principales objetivos la prestación de los servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas en los ámbitos público y privado. Los primeros requerimientos de traducción fueron en el año 2012 y estos se entregaban en un formato espejo, lo que impedía identificar los retos que presentaban las personas traductoras al momento de realizar el trabajo encomendado. A partir de estas experiencias, el CEPIADET desarrolló una metodología de traducción a fin de facilitar el trabajo de las personas traductoras y brindar a quienes hacen el encargo de la traducción la posibilidad de verificar que los mensajes que desean transmitir sean adecuados. ¿Por qué es importante traducir no solamente a las lenguas indígenas, pero en particular a las lenguas indígenas? Porque resulta que hablamos, siguiendo lo que dice el catálogo de lenguas del INALI, 68 lenguas que confluyen en el mismo territorio y no nos conocemos. La traducción lo que hace es acercar precisamente a dos culturas que se desconocen, que desconocen el mecanismo de comunicación que sería una lengua, y para eso sirve la traducción. No solamente traducir a lenguas indígenas, a mí me parece que hay una gran tarea que no se ha hecho y que es traducir desde las lenguas indígenas al español. Un sistema de comunicación que va de un sentido al otro, pero no tiene regreso, no es un sistema completo. La metodología de traducción implementada por CEPIADET considera los pasos que se describen a continuación.
Cuando una institución, empresa, institución educativa u organización de la sociedad civil solicita la traducción a lenguas indígenas, lo primero que hacemos es preguntar cuál es el objetivo, a qué público va dirigido y analizamos si esa información contribuye al ejercicio de derechos de las personas indígenas, si cuenta con pertinencia cultural, si es posible adecuarla a las realidades comunitarias. De otra manera, no aceptamos el trabajo, sobre todo si va en detrimento de los derechos humanos. Nizi miosh na anja mese kachosh na anja riña mese en soni ya ni so se nada ka nada ska na ese va o niño na jishla se na texto de origen mira ni ya ni so se shna anda ka na se va shna na chon ka na se va ona na ka na ya ni so a Kaishu usun se shararan Eskaraka tses hawak enkmukungan hawak. Kaura tses penta. Kanuish katir mokunta. Esna gente ekma. Enkaraka cosas kuran ukuaren hawaka. Otamish wakan haran kuran ukuaren. Juanishun eskashkuran mariak iman engina chikulitan gurah kuaren acá. Katerukutan kapakat peran ambek arikwakan hawak. En esta etapa, cada traductor identifica posibles problemas relacionados con sus conocimientos y habilidades en ambas lenguas para el trasvase de mensajes e implementa estrategias que resuelvan dichas situaciones. Por ejemplo, consultar diccionarios especializados, entrevistar a especialistas, parteras, cronistas, abogados, médicos, etc. y ampliar vocabulario en ambas lenguas. Con el apoyo del esquema de traducción, la persona traductora inicia con el proceso de trasvase de mensajes. A continuación, se explica en qué consiste cada fase. En esta columna, la persona traductora segmenta el texto origen en unidades de sentido, que son partes de un párrafo que transmiten un mensaje completo. Esto aplica para textos en lenguaje sencillo y técnico. Para la traducción de leyes o textos que tienen lenguaje especializado, la segmentación es por artículos o fracciones. Es poner el mensaje en otras palabras sin cambio de lengua, ampliando u omitiendo palabras sin que el mensaje pierda sentido. Escribir el mensaje en la lengua meta. Unoki hitayete guame, senunokiu tomtarime, intuchi a tomtekau, yo yumari atune. Nama kukama wayemta tuihi ama yo mamachituko, into ama huela po yechaituko, ini yari tahune ya vechi wotune. Es importante este trabajo de revisión porque es donde se checa si hay algunas variaciones en el sentido, en la interpretación de la información, si hay omisiones o por el contrario si se está agregando información que no está en el texto original. Entonces tuvimos que buscar a una tercera persona para que haga la retrotraducción. Esta tercera persona no conoce el texto origen. Entonces solamente se basó en la traducción y luego la retrotraducción. La revisión de traducción, verificación de mensajes y escritura es donde una persona especializada en la lengua meta revisa la sintaxis del texto traducido. Estos 6 pasos forman parte de la metodología de traducción. Además de ello, puedes recurrir a las siguientes herramientas. En traducciones especializadas se debe de hacer uso de diccionarios especializados para encontrar el significado que esté relacionado con el texto origen. En el caso de algunas lenguas indígenas, ya existen consensos sobre el uso de sus normas de escritura,
por lo que es recomendable que las personas traductoras las utilicen ajustándolas a las variantes lingüísticas correspondientes. Tamayashtun kuntik te bitil ta lechun, te bitil te batil kop kuntik, ya sakletik ta kashlan kop, te hishte bitil pahal, te ka, tas lel te sel te batil lek aye, tas tol te pahal te bitil ta kashlan kop. Actualmente no existen programas diseñados específicamente para las combinaciones de traducción hacia lenguas indígenas. Existen algunos que se pueden cargar con códigos de otras lenguas, sin embargo, es necesario empezar a generar una base de datos para que pueda ser de utilidad. Preguntas sobre la existencia de terminología especializada o de la existencia de vocabulario específico para determinado tema. Esperamos que este material sea de utilidad para las personas traductoras y su comunidad para el ejercicio de los derechos lingüísticos. Bien, pues este material ya está disponible en nuestro canal de YouTube, lo buscan así, CEPIADET, y les va a aparecer entre otras producciones que ha hecho la organización, pero ahí lo pueden encontrar y lo pueden compartir o descargar también para quienes están en el ámbito educativo o institucional, también compartirlo con quienes hacen traducción. Ahora voy a ceder el uso de la voz a Gaby León Ortiz, quien es coordinadora de interpretación y traducción del CEPIADET para la presentación de la metodología. Bueno, sí, creo que ya Araceli, Elena ya comentaron como gran parte de cómo es esta metodología, ¿no? Y cómo está estructurada y pues un poco pues esta metodología lo que pretende pues es ser de utilidad, ¿no? Para las personas que hacemos la traducción y para quienes requieren como estos servicios, y un poco la estructura de esta metodología, si podemos pasar tanto a la siguiente, ¿no? La comprendemos como en 4 grandes etapas, que es la primera como el proceso de atención de requerimiento de la traducción, la segunda como el esquema de traducción por unidades de sentido, que como había comentado Araceli, que ella lo conoce como la columna o el cuadro de 4 columnas, pero pues es el nombre técnico que le hemos puesto, pues es este esquema de traducción por unidades de sentido. Y la tercera parte, que es la selección de herramientas de traducción, y la última parte que consiste como en la revisión de la traducción, que ya comentó Elena en qué consiste como esta parte. Y el primer proceso o la primera parte, que es el proceso de atención de requerimientos de traducción, considero que es una parte fundamental, porque en esta tenemos claridad, ¿no?, de qué traducción vamos a realizar, ¿no? Como la parte ética de primero revisar qué están requiriendo, quién nos lo está requiriendo, cuál es el objetivo, a qué público va dirigido. Y en este caso me gustaría contar una solicitud que hicieron al CEPIADET, en donde solicitaron la traducción de bonos de carbono, y lo que se hizo cuando llegó esa solicitud pues fue contactar con la persona que podría hacer esta traducción, y la persona nos comentó que no podía aceptar esa traducción porque la comunidad estaba
en conflicto con esta situación de los bonos de carbono, que habían ido a su comunidad, que les habían hecho promesas de que les iban a pagar tal cantidad y que al final de cuentas no se cumplió con con esa promesa, ¿no? Entonces, pues decidimos no aceptar esa traducción y pues eso, ¿no? Como la parte ética de qué sí se traduce y qué no se traduce, tomando en cuenta que no vaya en detrimento de los derechos de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas. Y también una parte como de acordar con la persona que está haciendo la traducción, ¿no? Como esta parte que es muy importante, el tema de los honorarios, ¿no? Cuánto se le va a pagar por el trabajo que está haciendo y tratar de tener claridad. Y de hecho tenemos un documento que es la propuesta de tabulador de pagos de interpretación y traducción, en donde está... o la propuesta es que se pague por el lenguaje, ya sea lenguaje sencillo, técnico o especializado, y sobre eso nos basamos para poder realizar como el pago y ver como la parte administrativa de esta solicitud. Y una parte muy importante es como esta cuestión de la lectura y comprensión del texto, que es lo que habíamos comentado y lo ha comentado también Araceli, Elena, leer el texto, ¿no? Para identificar cuáles son las dificultades que primeramente identificas en el texto y cuáles son las dificultades que tú identificas como persona traductora. En este caso, si es un lenguaje especializado, digamos, no voy a traducir una ley, a lo mejor yo no soy abogada, no soy abogado, y esa es como la primera dificultad que yo identifico. Entonces yo identifico esa dificultad para ver qué estrategias tomo para poder atenderlas y poder realizar como la traducción, ¿no? Es como la primera parte. Y la segunda parte, que ya es el esquema de traducción por unidades de sentido, que si por favor pueden pasar a la siguiente. La siguiente, por favor. En donde ya podemos ver este esquema, que es el cuadro de 4 columnas o el esquema de unidades de sentido, en donde ya viene, ¿no? Por partes, en donde ya comentaron el texto origen, la paráfrasis, la traducción y la retrotraducción. Y nada más ponerles ahí un ejemplo, la siguiente presentación, por favor, que esta es una solicitud que nos hizo el Banco de México sobre las características de los billetes, monedas del Banco de México. Y ahí lo que hicimos pues fue segmentar el texto origen y las fuimos colocando como en cuadros, ¿no? En unidades de sentido, que en este texto o en esta solicitud, pues dentro de un párrafo fuimos identificando ideas completas y las fuimos colocando como en los cuadritos. Y si se dan cuenta, ahí en el texto origen dice imagen latente, en el segundo cuadrito, en la parte de abajo dice arillo perimétrico, y en el tercero dice según la posición de la moneda se observa el numeral 20. Y si nos vamos a la parte de la paráfrasis, en imagen latente, lo que se hizo ahí fue tener una sesión o un taller con el Banco de México, en donde el Banco de México explicó, ¿no?, en qué consistía este documento, en donde las personas traductoras identificaron cuáles eran las palabras técnicas que ellos requerían que se les explicara, ¿no? Entonces, esta de imagen de latente fue una de ellas, y en la paráfrasis lo ponen como una imagen que está oculta. Y ya en la parte de la traducción, es en lengua maya, pues ya lo colocan en maya, y en la retro pues ya queda como imagen oculta. Y así se dan cuenta en la parte de arillo perimétrico, creo que ahí me equivoqué el momento de colocar ahí en la parte de la paráfrasis, de copiarlo, pero en esa parte lo que colocaron fue el primer aro del dinero redondo, y ya de la traducción ya lo colocaron ahí, y en la retro ya llega este mensaje del primer aro del dinero redondo. Y en la tercera, que es según la posición de la moneda se observa el numeral 20, y en la paráfrasis lo colocaron tal cual porque la persona traductora no consideró que fuera necesario pasarlo a un lenguaje más sencillo, porque la persona ya lo entendía y lo colocó así tal cual. Y ya en la traducción y en la retro
ya cambia, ¿no? Dice, según como está el dinero redondo, se podrá ver el número 20. Entonces, cada lengua va identificando cómo se conoce en su comunidad. Por ejemplo, ¿no? el billete, la moneda. En el caso del mixteco, xuntutu, que es como dinero de papel para billete, y en el caso de moneda es xunca, como dinero de metal. Entonces se va identificando como esa parte, y ya en la retro viene colocado tal cual lo están poniendo en la lengua, y cuando revisas esta parte de la retrotraducción, pues te das cuenta de que hay una fidelidad del texto origen, ¿no? Y para eso es este esquema de revisión o de unidades de sentido. Y ya la última o la tercera parte, que es la selección de herramientas de traducción, que ya igual viene en el video. Si podemos pasar tantito ahí. Es la de utilizar los diccionarios especializados. En esta parte puede ser en ambas lenguas, puede ser tanto en el español como en las lenguas. Hay personas dentro de la comunidad, académicos también, que han escrito pues diccionarios de la lengua, diccionarios en español, y eso se consultan. Utilizar las normas de escritura, que igual ya comentaba Araceli en el video, porque es recomendable utilizarlo. Utilizar diccionarios equivalentes para buscar como los sinónimos, y solamente hay que tener cuidado con esto de utilizar diccionarios equivalentes, porque se necesita leer el texto origen, identificar cuál es el mensaje para que tú puedas identificar qué palabra de ese diccionario equivalente vas a utilizar y que vaya acorde al texto original. Y la tecnología aplicada a la traducción, que en CEPIADET en algún tiempo estuvimos utilizando la aplicación de Trados, en donde te permite generar como una base de datos en tu lengua, y digamos, ¿no? Si tú haces una traducción, digamos, de acceso a la información, y se genera al inicio, pues es una base de datos vacía, ¿no? Porque tienes que generarlo, porque no hay aplicaciones que estén en las lenguas indígenas. Entonces esa aplicación sirve como para que tú generes desde cero en tu lengua, y digamos en una siguiente solicitud te hacen una solicitud parecida como de solicitud a la información. Esa aplicación guarda ese trabajo que tú realizaste y te hace como alguna propuesta de que no, pues hiciste una traducción hace algún tiempo y te sugiere, ¿no? Guarda como esa base de datos. Y pues también está la consulta con la comunidad lingüística, que creo que esa es una de las más importantes, porque hay personas que son caracterizadas dentro de la comunidad, que conocen la lengua, que hay a veces como personas traductoras, entre más tiempo estemos fuera de nuestra comunidad, vamos olvidando, o estamos dejando de utilizar algunas palabras de nuestra comunidad, que pueden ser términos ancestrales, pueden ser términos que se utilizan en eventos ceremoniales. Y entonces esta parte de la consulta con la comunidad lingüística pues es muy importante, porque se pueden recuperar palabras, conocimientos que se tienen o que tienen las personas caracterizadas de la comunidad. Y como última parte, pues esta ya la comentó Elena, sobre la revisión de la traducción, y que esto considero que es muy importante, el acompañamiento metodológico con las personas traductoras, porque esto permite también a las personas traductoras identificar cuáles son las problemáticas que se identifican al momento de traducir, o también porque les permite ver otras cuestiones del texto que a lo mejor no lo identificaban desde un inicio. Y me acuerdo mucho de una traducción que estuvimos realizando sobre el Banco de México, porque esa fue una como de las traducciones más complejas también que hemos tenido, en donde había una parte como que decía el canto de la moneda, ¿no? Y ya cuando revisábamos, todos decían el sonido de la moneda, como todo eso, ¿no? Y cuando revisas
¿Cuál es el significado técnico de esa palabra? Se refiere como al grosor de la moneda, no tiene nada que ver con eso. Entonces, eso permite que quien hace o revisa esta traducción pueda identificar como estas dificultades y hacer sugerencias, o las sugerencias que yo también hago, el traductor me puede decir, no, es que mi comunidad se entiende así y yo lo sustento así, no, pues sí tienes razón, ¿no? También nosotros decimos, no, pues ya queda más claro por qué tú lo estás colocando como de esta manera. Entonces esta revisión es muy importante y que también ya lo comentó un poco Elena, y ya bueno, ya también se les compartieron, ya se les compartió el díptico de la metodología de traducción, en donde ustedes pueden consultarlo y bueno, ese es un poco como en resumen en lo que es este documento. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Esto que colocas al final es bastante relevante porque también permite al traductor argumentar y defender, ¿no?, las decisiones que va tomando cada vez que va colocando determinado mensaje o el mensaje de determinada manera. Vamos a abrir un espacio para preguntas o comentarios. También, si nos apoyan, si hay, bueno, nos mandaron algunos comentarios las personas que están en línea. Bueno, algunos comentarios de felicitación. Muchas felicidades por el gran trabajo que realizan. No claudicamos en el trabajo de conservar, aprender y valorar las lenguas y las culturas de las que provenimos. Viene otro comentario. La categoría metodología se usa para nombrar la ciencia. Si ustedes elaboran un instrumento, a eso se le llama método. ¿Usan las escrituras estandarizadas? Pregunta. Y también dice, muy de acuerdo con todos los participantes en la mesa con traducción y las dificultades que enfrentamos los traductores. Si alguien del público quiere hacer una pregunta, una aquí y luego después otra. Bueno, pues primero que nada felicitar a CEPIADET, siempre un equipo de trabajo bastante sólido, comprometido con la sociedad oaxaqueña y con las lenguas indígenas. Pues yo quiero comentar que esta experiencia de la metodología de traducción es muy importante porque en el caso muy particular de la Unidad de Atención Académica de Estudiantes Indígenas tenemos un padrón de estudiantes indígenas y hemos trabajado con CEPIADET para hacer ese trabajo de traducción e interpretación. Y en el caso muy particular, yo estoy muy contenta también que se encuentren aquí personas que se encuentran dentro del sistema de impartición de justicia, porque tuvimos un caso muy particular de violencia política en razón de género. Cuando nos dan la sentencia, ¿qué hacen? Es mandarla que se haga una traducción, pero cuando la sentencia la mandan a publicar ya en la comunidad y hacemos como la lectura de esta sentencia, pues nos damos cuenta que en primera el nivel de lenguaje no corresponde a la sentencia, ¿no?, principal o de origen. Y entonces ahí a nosotros sí nos gustaría, bueno, que ustedes como instituciones sí pudieran especializarse en esta metodología de traducción, específicamente en el tema de la traducción de sentencias, que pues finalmente son situaciones que protegen la vida de las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, porque pues sí, por ejemplo, también nos hemos dado cuenta que a veces las instituciones, por no destinar un recurso económico, por no tener recursos económicos, buscan a cualquier persona para que haga una traducción. En el caso muy particular nos ha tocado lo que pasa es que sí nos estás requiriendo una persona que hable chatino, pero el chatino que tú buscas pues es de otra comunidad y no se va a comprender, y hay instituciones que nos dicen, no importa, ¿no?, mientras que sea chatino, y a veces es bueno, ¿cómo es posible que sigan teniendo estos errores sistemáticos, racistas, ante pues los derechos lingüísticos de las personas indígenas? Entonces, yo sí estoy muy interesada en nosotros, quien hacemos el trabajo de traducción e interpretación, hacemos este trabajo, nos involucramos y nos estamos preparando constantemente, pero tendría que ser también desde la otra parte, ¿no?, que pueda entender estos procesos de metodología de traducción, porque son los que solicitan el trabajo, no son los que ocupan el trabajo de traducción, y entonces a veces por no pagar realmente este trabajo pues buscan a cualquier persona, ¿no? Y es, mientras tú sepas tu lengua, haz la traducción, y ahí va publicado como salga, y entonces pues ahí
pues también vemos dónde existe esta pertinencia cultural, ante poder poner sobre la mesa un documento que va direccionado a personas que están en una situación de vulnerabilidad. Hola. Bueno, antes que nada una felicitación para todo el equipo de CEPIADET. Hace muchos años, pues yo creo que cuando recién empezaban, caí en algún taller, un curso que estaban dando, y ahí creo que desde ahí empecé a conocer más o menos los inicios de este trabajo que hoy presentan. Lo que a mí me gustaría comentar es desde el punto de vista de la didáctica, ¿no? A mí me ha tocado, pues eso, colaborar con ustedes, pero también desde otros espacios, ¿no? La formación de traductores y la metodología, ¿no? El instrumento, todo, ¿no? que han presentado es fundamental, ¿no? Para nosotras. Puedo hablar por mi otra compañera también con la que trabajamos mucho en equipo, ¿no? Desde otros espacios les comento, y yo por lo menos siempre, desde que recuerdo, pues siempre les digo, bueno, esto yo lo aprendí en CEPIADET, así trabaja CEPIADET, y pues nos ha sido muy útil, ¿no? También esto que comenta la compañera, no alcancé a escuchar su nombre, perdón, pero la persona que me antecedió, que es muy importante, ¿no? Siempre desde esos, ¿no?, años que yo hice contacto con ustedes, de alguna manera, escucho esto de la sensibilización, ¿no?, de las autoridades, pero no solamente, ¿no?, de las autoridades, sino de la sociedad para el trabajo que se requiere, ¿no?, en ámbitos multilingües y sobre todo, por ejemplo, en la formación, ¿no? Entonces, pues felicitaciones de nuevo y agradecerles todo su trabajo, porque al final de cuentas también yo personalmente utilizo este trabajo en mi desempeño profesional en la formación de traductores. Felicidades, gracias. Bueno, también preguntan en la plataforma virtual cómo se llama la aplicación que mencionaron que se puede utilizar como apoyo, y desde Guerrero una felicitación a los ponentes por compartir sus experiencias y forma de ver. Saludos. Bueno, entonces retomamos las preguntas. Otro comentario aquí y otro más allá. No más que pregunta, pues primero felicitar el trabajo de CEPIADET, nuestro reconocimiento, como siempre, siendo pioneros en el respeto a los derechos lingüísticos, y pues en comentario, o mejor dicho, en respuesta a los comentarios que plantearon hace un rato, ¿no? Desde el ámbito de la justicia electoral, estamos comprometidas con el respetar los derechos lingüísticos de las personas justiciables que llegan al tribunal. Básicamente hemos tenido asuntos, como bien lo comenta, en la traducción de resúmenes de sentencias, en el desahogo de pruebas y en las audiencias de alegatos, ¿no?, donde es una práctica muy recurrente en el tribunal, donde tenemos precisamente que asisten personas hablantes de distintas lenguas indígenas. Asumimos el compromiso, primero, en el reconocimiento de la labor de los intérpretes y traductores, el pago digno. Lo asumimos con mucha responsabilidad, no es justificante, no cabe ya en estos tiempos el decir que por cuestiones presupuestales no garanticemos ese derecho. Lo hacemos y les reitero a todos los intérpretes y traductores que hoy se encuentran presentes en el Tribunal Electoral, reconocemos su labor y estamos comprometidos con un pago justo. En este sentido, pues también estamos trabajando siempre con CEPIADET como aliados y con otras organizaciones de la sociedad civil, con instituciones también, para mejorar específicamente en el tema de la traducción de los resúmenes de sentencias que decíamos, pues se mandan de manera escrita, pero estamos conscientes que también debe implementarse ya en la oralidad, ¿no?, que sea en audio estos resúmenes. Y pues sería mi comentario. Nuevamente felicidades a CEPIADET por esta gran labor que realizan. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos los presentes. Pues antes que nada, felicitaciones al equipo CEPIADET. Pues muy buena exposición, todo con su equipo. Quiero comentar de que soy una traductora triqui que ha ocupado esta metodología y la verdad sí nos ha ayudado muchísimo en cuanto al texto origen, paráfrasis, traducción y retrotraducción. Pues esta metodología, sinceramente, pues es muy práctico, muy entendible. Y si nos estancamos en alguno de estos puntos, pues le preguntamos al equipo de CEPIADET y ellos pues nos facilitan esa oportunidad de orientarnos más que nada. Entonces, pues esta metodología pues me gustaría darlo a conocer a otras personas, ¿no? Aparte de los traductores que estamos aquí presentes, interesados, pues igual en otros espacios darlo a conocer para que la comunidad sepa, ¿no?, de que hay una metodología que sí nos puede facilitar muchísimo para la traducción en las lenguas indígenas, tanto en triqui, zapoteco, chatino, o sea, todas las lenguas indígenas que hay en el estado de Oaxaca y en nuestro país también. Bueno, nuevamente muchas felicidades a todos y gracias. No sé si hay alguna pregunta más, si no, a ver. Buenas tardes a todos. Achi Tahuayel la Queruna, Ilurratsin Queruna, Tina, Acheya. Ya está llegando la tarde. Vamos a terminar el trabajo y ya nos vamos. Pero aquí hay una tarea muy importante en la cual sí quisiera darle énfasis. Cuando el público que nos escucha, que está conectado, aquí hay dos temas importantes. La metodología fonética, que tienen todas las lenguas del mundo y que muchos compañeros todavía lo están aplicando en las lenguas de los grupos étnicos de este país. Sin embargo, hay otra metodología que no nos va a meter en problemas como la compañera mencionaba. Cuando nosotros escribimos como los ciudadanos, como los pueblos hablan, sin faltas de una ortografía fonémica, un sonido para cada letra y una letra para cada sonido. Porque así como lo está hablando, lo vamos a escribir. Ahí no hay ningún problema. Hay problemas como la que menciona la compañera, porque la metodología fonética te mete en una serie de problemas. Porque metes grafías que no van de acuerdo con el sonido. Entonces no estamos escribiendo bien. Por eso tenemos ese tipo de problemas. Nosotros en nuestra experiencia, 1975, cuando empecemos nuestro primer folleto, el pensamiento político indígena en la actualidad, en ese entonces, lo revisamos a 10 años, qué errores cometimos porque teníamos el método político ahí metido. Lo revisamos, lo corregimos. Y estoy hablando de los SAES, o sea, de los zapotecos, los SAES de la Sierra Norte. Entonces, corregimos ese trabajo. A 20 años lo volvimos a revisar y teníamos una serie de problemas porque cuando se metió este alfabeto en el aula, había problemas todavía como el alfabeto castellano, español, ¿sí? Entonces, la revisamos, la volvimos a corregir y ahora sí aterrizamos, porque hay que seguir nuestras lenguas del país.
mencionaba el compañero que ya se fue, cómo la escuela pública está matando la identidad de la lengua de los grupos étnicos en el país y en particular Oaxaca. Eso sí lo estamos viendo y es un derecho. Es un derecho que hay que desarrollar los que estamos, los compañeros que están en derechos humanos. Porque a diario el maestro, estoy hablando del maestro de educación básica, está matando la identidad. A ver, por ahí mencionaron la didáctica. La didáctica es de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil. Nuestros maestros empiezan al revés, a lo difícil y ni siquiera llegan a lo fácil. Porque nuestros niños hablan la lengua, viven la lengua, su cultura. Están en una cosmovisión. ¿Qué nos dicen las compañeras que no tienen ningún perfil académico? Aquí hay dos cosas muy importantes. Porque nuestras compañeras están en la universidad de la vida. Nuestros pueblos están en la universidad de la vida. Ahí se escondió en la familia, en la comunidad, la educación, los valores. Ahí se escondió cuando viene la invasión, que ni siquiera fue conquista, fue invasión. Nos quitaron todos, mataron a nuestros grandes sabios. ¿Ya es Y tiempo? entonces, Para cerrar la idea. y termino con lo siguiente. Hay que aplicar la metodología fonémica. Hay que trascenderlo porque el fonético nos está metiendo en muchos problemas. Y así están los maestros en las aulas, tienen ese problema. Y termino, gracias. Muchas gracias por su comentario. Ahí si ven el micrófono. También por vía Zoom nos preguntan cuáles son los problemas más comunes que se encuentran al traducir de lenguas indígenas al español. Creo que la dirección que mayormente se ha trabajado es del español a la lengua indígena, pero así está planteada la pregunta. Después, ¿cuáles son los mayores retos al traducir material especializado y si se han podido resolver todos los problemas de terminología o cómo se ha solventado? Paso la voz para las compañeras. Nada más para comentar, creo que preguntaron sobre la aplicación Trados. La última pregunta, ay Dios mío, ya se me olvidó, pero algo de la terminología. Lo que hemos hecho en las traducciones que tienen que ver con leyes específicamente, ahí hemos recurrido como a personas expertas, ¿no? Es decir, personas que tengan conocimiento de la ley, que sean abogados o abogadas. Hicimos una traducción de la ley de desaparición y ahí tuvimos sesiones con especialistas de la ley y en donde cada persona traductora fue identificando términos, ¿no? que veía o que no comprendía por el lenguaje especializado que se maneja. Y lo que hicimos ahí fue armar un glosario de terminología jurídica en donde primero la persona especialista nos fue diciendo, no, pues desaparición significa esto, desaparición por particulares significa esto, la comisión de búsqueda es esto, como la parte muy especializada la fueron explicando y nosotros fuimos armando como un glosario de términos jurídicos y qué significaba, y posteriormente algunos traductores lo que hicieron fue hacer la traducción de esos términos y después hacer como la retro para verificar la fidelidad como de este significado, y esa fue como la base que ellos tomaron para todo el documento de la traducción, y cuando volvían a encontrarse con ese término pues ya tenían una propuesta de cómo se colocaría en su lengua y ya lo fueron colocando dentro de todo el documento, que a ese término nosotros le denominamos sistematicidad, en donde
el documento guarda como todo eso, ¿no? Si tú eliges cierta forma de colocar delito en tu lengua, en todo el documento en donde aparezca ese término, lo colocas así. Y no me acuerdo de la penúltima pregunta. De las dificultades que se encuentran de traducir de la lengua indígena al español. No sé si... Sí, bueno, en esta última parte de las dificultades, ¿no?, de una traducción de lengua indígena al español, bueno, les comparto mi experiencia. Me tocó revisar la traducción de una sentencia, ¿no? Justamente, pues, que venía en Ayuk. Y lo primero que tenía que verificar era si la variante correspondía pues a la comunidad, ¿no? Si era la variante de la comunidad. Entonces, en primero, pues eso, ¿no? Para poder hacer ese trabajo, pues es saber leer en la lengua, ¿no? Es saber leer en la lengua, es también como conocer, pues, las diferentes variantes lingüísticas, ¿no? Entonces, esta era de la variante Mije Media, y sin embargo creo que también algo importante pues es esta parte, ¿no? Que tanto conocemos las otras variantes lingüísticas también, ¿no? Porque sí, de repente se pueden parecer, sin embargo no lo es. Entonces ahí lo primero pues es entender, ¿no? Es conocer, es también saber como las formas de escritura. Cada variante lingüística pues tienen como sus propios alfabetos, tienen como sus propias escrituras. Entonces desde ahí es conocer, ¿no? Entonces eso, pero en realidad como tal una traducción, pues más bien en nuestras lenguas justo de repente pues se pueden como variar el mensaje, ¿no? Porque justamente lo que se hace cuando se hace una traducción en lenguas indígenas, pues es como buscar o acercar a las palabras o a los mensajes, ¿no? De tal forma que también se puedan entender en nuestra lengua. Algo muy importante también que pasa es que de repente igual queremos todo nombrar o pasar en nuestra lengua, ¿no? Por ejemplo, de repente nosotros como traductoras, pues pues a veces así como, es que yo escuché que una persona lo dice así, por ejemplo, la televisión, ¿no? Yo escuché que en la comunidad la televisión le dice ish, pero en mi comunidad no se dice así, ¿no? Pero como yo ya sé que en esa comunidad se dice así, pues yo voy a ocupar esa palabra y lo voy a poner en mi comunidad, para mi comunidad. Entonces, de repente eso también puede dificultar, porque quien vaya a leer ese texto, pues no lo va a entender, ¿no? Entonces, también tiene que ver, pues, mucho cómo vamos entendiendo y cómo vamos leyendo desde nuestras lenguas indígenas. Bueno, yo creo que aún tenemos muchas dificultades para hacer una traducción. En primer lugar, para revisar, ¿no? Decían de un texto de nuestra lengua y pasarlo hacia el español. En lo particular por las variantes que hay en mi lengua y el desconocimiento de tal vez o más bien el no tener una forma de escritura, digamos, igual. Incluso en mi variante a veces se me presentan textos de la misma lengua que yo hablo, pero el traductor utiliza, o más bien no utiliza algunos tonos, ¿no? Por ejemplo, que el mixteco es una lengua muy tonal y existen 3 tonos. Entonces, si no utiliza los tonos, para mí es muy difícil identificar a qué se refiere, porque una sola palabra puede tener hasta 7 significados diferentes dependiendo de todo el contexto del texto y también los tonos que se utilicen. Sin embargo, pues nuevamente, ¿no? Al tener una herramienta como lo es la metodología que están presentando el día de hoy, así puedo hacer más referencia a qué se refiere este texto y pasarlo más fácil al español.
Yo creo que es un gran reto el hacerlo por escrito, porque en una interpretación que es de manera oral, para nosotros pues es más fácil porque fluye más la comunicación, ¿no? Pero en el escrito creo que todavía hay bastante camino que recorrer y pues aquí tenemos también varios compañeros que contribuyeron, por ejemplo, a la norma de escritura de la lengua tunzavi, que es el mixteco, y que ya más o menos conocemos esta metodología y podemos leer incluso hasta otras variantes, pero cuando se desconoce o no se utiliza la misma metodología, incluso entendernos entre la misma variante es difícil porque, como ya lo mencionaba yo en mi primera participación, todavía no hay una alfabetización en nuestra lengua. Prácticamente, ahora sí, ¿no? En palabras coloquiales, pues cada quien escribe como Dios le dé a entender. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos leer al 100% otro texto. Incluso a veces lo mismo que yo escribí, a veces me cuesta volverlo a leer y decir qué quise escribir aquí, ¿no? Por lo que la lengua es una lengua muy tonal. Sin embargo, yo creo que poco a poco con estas herramientas que se nos presentan, que gracias a seguimiento, y ahora lo quiero reconocer públicamente de CEPIADET, que es la primera institución de la que yo aprendí bastante esta forma de escritura de mi lengua. Creo que si seguimos con esta constante de capacitaciones y de compartir experiencias y herramientas como las que nos presentan el día de hoy, pues esperemos que más adelante también podamos tal vez no unificar la escritura porque no se va a poder, pero seguir una metodología que pueda servirnos para poder entendernos mejor. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Pues el material que se pone a su disposición, tanto de manera impresa como de manera digital, para las y los que nos acompañan acá, para también las y los que nos acompañan en distintas entidades del país y también para los que nos acompañan en Sudamérica, pues es para eso, es justo un material que pues ponemos a su disposición y como siempre en CEPIADET decimos, bueno, pues es importante retroalimentar y aprender porque uno nunca deja de aprender. Probablemente en este material didáctico que estamos presentando tengamos algo que no estamos logrando alcanzar a ver y sí nos gustaría que si alguna o alguno de ustedes alcanza a ver, acérquense con nosotras y nosotros, con Gaby, con Flavio, que son los que tienen a cargo la coordinación de interpretación y traducción, y pues sigamos construyendo sobre ello, ¿no? Es curioso, pero digo, tengo aquí a mi lado a Elena García, quien coordina la licenciatura en interpretación y traducción de la Universidad de las Lenguas Indígenas en México, con sede en Oaxaca. Tenemos a estudiantes de la maestría en interpretación y traducción de la Benito Juárez, de la Facultad de Idiomas. Es curioso, pero creo que estamos intentando avanzar institucionalmente con muchos procesos, pero también es cuando mayor pérdida de hablantes de lenguas indígenas estamos teniendo. Y bueno, vamos a ver el Intercensal 2025 en septiembre, justamente cómo van a salir esos datos. Y creo que por eso nosotros insistimos que estos procesos de trabajo tienen que pensarse de manera integral y le agradecemos infinitamente a las instituciones que nos acompañaron el día de hoy, porque si las instituciones no ponen de su parte, va a ser muy difícil que aunque el hablante intente revertir estos procesos, no lo vamos a lograr. Entonces, muchas gracias por la escucha, por la reflexión, pero sobre todo porque también habrá que reconocer que hay esfuerzos que se están desarrollando. Y estos esfuerzos, mientras se hagan de una manera muy responsable y profesional, como muchas instituciones lo están intentando hacer, creo que podemos avanzar. De lo contrario, pues no, los datos no son nada alentadores en el tema de la pérdida de hablantes de lenguas indígenas, pues en este país y pues en este planeta. Entonces, pues les agradecemos a todas y todos por habernos acompañado en esta presentación. Acérquense con nosotros si ven que algo creen que podamos seguir mejorando en este proceso de aprendizaje, con todo gusto les recibimos y les regreso el uso de la voz para el corte ya para cerrar. Y pues muchísimas gracias a todas y todos. Para el anuncio de acá, ¿quién lo da? ¿Lo das tú? ¿No? Bueno, y pues bueno, como siempre, pues les pedimos que al finalizar esta actividad, para quienes nos acompañaron presencialmente, pues tenemos aquí en el patio lateral. Afuera, ok.
En la parte de afuera está un servicio de cafetería que con todo corazón les ofrecemos a todas y todos. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche